Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión del Festival de Cine sobre Envejecimiento, Miradas a través del Tiempo. Yo soy Carolina Guidotti, soy la coordinadora del festival aquí en Uruguay. Como habrán visto, como sabrán, bueno, el festival es una iniciativa del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República, de la que somos docentes, junto con a Lucía Bogliacini, que está acá presente y organizando todo lo que tiene que ver con esta casa de estudios. Y además de la presentación de cortometrajes en selección oficial, que es como el corazón del festival, que se están presentando 45 cortometrajes de diferentes países, tenemos además otras actividades paralelas y entre ellas vamos a tener esta mesa en la que tenemos dos invitadas especiales que forman parte de un núcleo interdisciplinario que pertenece al espacio interdisciplinario de la Universidad de la República, que bueno, ahora les voy a dejar que lo presenten un poquito más en profundidad, y que son Mariana Amieva y Cecilia Lacruz. Mariana es doctora y profesora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, integra el grupo de estudios audiovisuales GESTA de la Universidad de la República que les mencionaba, y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Es docente de Historia y Lenguaje Cinematográfico en la ORT y fue la editora de la revista 33 Cines. Ha coeditado también el libro La crítica uruguaya ante el cine nacional y participado de varios libros colectivos sobre el cine en Uruguay y revistas como Imagofagia, ¿verdad? Imagofagia, Cine Documental, Cuadernos de CLAE y entre otros. Sus principales áreas de investigación son la composición del campo audiovisual en Uruguay en la década del 50 y trabaja sobre las políticas públicas, el movimiento cineclubista, la generación crítica y la emergencia de un movimiento de realizadores independientes. Cecilia Lacruz es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios de posgrado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y también estudios de cine por la Universidad de Dublín. Es integrante también del GESTA, de este grupo interdisciplinario de estudios audiovisuales, y también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del Sistema de la ANI. Ha escrito Modernidad y Política en el cortometraje documental uruguayo, Estrategias cinematográficas de una escena inaugural, para el dossier sobre el cortometraje documental en Latinoamérica de Imagofagia, y colaboró en volúmenes colectivos con los artículos La experiencia del Seminario Marcha y el cine político en el Uruguay, y La pantalla presa en libertad, y también Uruguay, la comezón por el intercambio. Sus áreas de interés e investigación son los imaginarios en torno a la Suiza de América, la cooperación, el intercambio en el cine político uruguayo de los años 60 y 70 y las redes transnacionales. Entonces les voy a pasar la palabra y ellas nos van a mostrar diferentes cortometrajes para hablarnos un poco de la historia del cine en Uruguay, que tiene mucho que ver con la propuesta de nuestro festival, que es hablar de las miradas a través del tiempo, del envejecimiento, del paso del tiempo, de la memoria histórica, y está súper relacionado con lo que ellas trabajan. Así que bueno, muchas gracias por participar acá en este espacio. Y bueno, gracias Carolina. Bueno, con Cecilia formamos parte de GESTA, Grupos de Estudios Audiovisuales, que es un colectivo que está trabajando desde 2012, 2014 más o menos, que reúne investigadoras y investigadores que abordan distintas temáticas en relación al cine y audiovisual uruguayo. Nosotros somos un núcleo interdisciplinario y también somos un grupo CSIC, que genera financiamiento para hacer investigaciones, pero también trabajos de extensión, difusión de patrimonio audiovisual, que es con lo que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Empezamos a hacer una investigación de distintas áreas sobre un tema del cual no había mucho conocimiento previo en los campos académicos. Nuestras referencias vinculadas a la historia del cine uruguayo y el análisis del cine uruguayo durante un periodo muy largo estaba más bien a cargo de gente vinculada a la crítica de cine o a los propios actores que formaban parte de los distintos ámbitos de difusión de cine. Y supongo que si yo les pregunto a ustedes acá
¿Cuál es la película más vieja que conocen del cine uruguayo? A ver, ¿cuál es la película más vieja que conocen del cine uruguayo? La más antigua. Vamos un tiempo atrás. ¿Qué década? ¿Por dónde? Nada, a ver. A ver. Década del 90. Década del 90, del 94. El año que viene, ahora el año que viene se cumplen los 30 años. Materiales de 70, década del 70. ¿Algo más? Los documentales de la playa de la década del 60. 90. Tenemos 90. ¿Alguien más ubica algún otro título? Tenemos ¿el baile? ¿Una forma de bailar será? Una forma de bailar, de abuela, también 90. Whisky, Chevrolet 90, 2000. Hoy vamos a pasar un material audiovisual temprano del cine uruguayo. ¿Tienen idea de cuándo puede llegar a ser ese material que vamos a pasar? Del año 26, 1926. Y ya para ese momento no es nada pionero, es algo que había mucho material ya audiovisual producido, cinematográfico, para ese periodo. Lo que empezamos a investigar es que el cine uruguayo no es algo excepcional. No hay un corte, no hay distintos momentos de irrupción del cine, sino una constante. Lo que pasa es que hay que redefinir de qué hablamos cuando hablamos de cine nacional. Si nos acercamos solamente a los largometrajes de ficción que tienen salida en salas comerciales, sí vamos a encontrar, digamos, pocos títulos desperdigados en periodos muy largos. Igualmente, ya hay títulos de largometrajes de ficción desde el comienzo de la década del 20, de 1920. Más allá de eso, lo que empezamos a hacer es problematizar y hacernos preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cine? ¿Cómo se produce cine? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se analiza a partir de cierto marco teórico? No voy a hacer acá un registro acerca de cuál es el estado de la cuestión de los estudios sobre cine en Uruguay, pero este mapa mucho más preciso nos permite, más que elegir materiales acordes o más pertinentes a esta instancia, hacernos preguntas acerca de esto. En esta introducción que quisimos hacer con estos públicos que no son los públicos de cine, digamos o los públicos específicos del ámbito académico, vamos a presentar un conjunto de materiales que analizan el tema que reúne el festival desde dos aristas distintas. Por un lado vamos a trabajar con algunos materiales audiovisuales, cortometrajes o fragmentos de películas que abordan la representación de personas de adultos mayores. Pero por otro lado también nos interesa pensar esa relación, ese vínculo con el cine, pensando en la propia materialidad de las películas, de cómo esas películas también tienen un proceso en el tiempo, también envejecen, cómo envejecen y cómo es ese vínculo que nos puede generar esas representaciones de otros momentos de la historia del cine nacional. En ese clivaje decidimos armar este conjunto. ¿Algo más? Sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, Mari, gracias por la introducción. Gracias, Carolina, por la presentación tan linda. Bueno, es un honor para nosotros estar acá, pero solo voy a agregar algo a lo que decía Mari. Es que, como decía Carolina, en el grupo de investigación de cine uruguayo es un núcleo interdisciplinario y esto implica que trabajamos investigadores de historia, de comunicación, de letras, de audiovisual y de archivos, y también trabajamos con ingenieros y gente de informática, porque de alguna manera, junto con el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, es que nosotros formamos este núcleo. O sea, como que de alguna forma rescatar una película implica tomar una cantidad de decisiones que en realidad competen a distintas disciplinas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el archivo, por ejemplo, de Cinemateca Uruguaya, que tienen latas, películas guardadas, y muchas veces hay que valorar y examinar cómo está la película antes de digitalizarla y recuperarla, y para eso, bueno, hay que tomar decisiones que no se pueden tomar desde una sola disciplina. Y por eso, bueno, trabajamos en conjunto con archivólogos, con
este equipo que es el que forma Gesta. Y bueno, en ese sentido lo decía porque de lo que vamos a ver ahora, de hecho lo vamos a ver y lo vamos a ver lindo de alguna manera, o sea, en una linda calidad o proyectado, porque justamente hicimos este trabajo no hace tanto y es uno de los trabajos que estamos haciendo, que es poder tener sobre todo algunas películas, buenas copias de las películas para poder proyectarlas en salas como esta y algunas para poder conocerlas, ¿no? Porque todavía quedan títulos de cine uruguayo, como decía Mariana, que no son largometrajes de ficción, pero pueden ser noticieros, hay documentales educativos, hay un gran patrimonio todavía que no conocemos y bueno, y ese es parte del trabajo y hoy vamos a mostrar quizá 2 de nuestros preferidos recientemente digitalizados. Así que yo me voy a la cabina a pasar. Bueno, lo que estamos planteando, lo que estaba planteando Cecilia era así muy pertinente, digamos. Mirada interdisciplinaria nos permite hacernos cargo también parte de ese recorrido de qué estamos viendo, cómo lo estamos viendo, por qué estamos viendo esto que estamos viendo. El primer material que les vamos a mostrar es un material que no fue conocido cuando se digitalizó hace pocos años. Eso es un material que se digitalizó creo que en el 2019. Ya se sabía de su existencia, pero se había visto en versiones muy malas, ¿sí? Versiones en donde ese material que fue filmado en formato fotoquímico, ¿sí? En película, fue en algún momento hecho una transferencia a otro formato en condiciones muy malas y se veían versiones que no eran las procedidas y las correctas y las que daban cuenta de cómo se exhibió en su momento original. La primera película, este cortometraje que vamos a ver es una de las actualidades, ¿sí? La primera actualidad de un realizador maragato, Juan José Chavalgoiti. Este es el trabajo de investigación que realizó una compañera de nuestro grupo que se llama Georgina Torello. La doctora Torello, que ahora está en Italia investigando su año sabático, hizo un trabajo muy exhaustivo. Es la única investigadora que de forma seria y consistente ha trabajado con el cine silente uruguayo, el cine del periodo mudo. Y lo que voy a plantear un poco acá es la investigación de Georgina. Señor, acá vemos un fragmento de la película. Lo que estamos viendo acá es una digitalización por un escaneo que se hizo, es decir, que se le saca fotograma a fotograma a partir de un dispositivo muy complejo que se elaboró en el Laboratorio de Preservación Audiovisual de la universidad, que permite tener la mejor calidad, restaurar la calidad exacta, como recuperar fotogramas, digamos. Esto es una versión en 35 milímetros, soporte nitrato, ¿sí? De una película silente, obviamente. Y que se filmó en San José, dentro de una serie que desarrolló Chavalgoiti, Juan José Chavalgoiti, que venía antes de un oficio de fotógrafo. Chavalgoiti, ahí lo vamos a ver en la foto siguiente, había logrado comprar una cámara, ¿sí? En acceso a Henri Maurice, que fue un camarógrafo, una persona muy importante que llegó de Francia, que movilizó a comienzos de siglo XX la producción audiovisual local y formó a gran parte de las personas locales que van a empezar a trabajar con el cine. Y Chavalgoiti, que vivía en San José y tenía su casa vinculada a la venta de productos fotográficos, decide, ¿sí?, emular un formato que estaba desarrollándose en muchas casas internacionales que distribuían sus películas por todo el mundo, que vendrían a reparar lo que nosotros ahora llamaríamos como noticieros, pero que no se llamaban noticieros en ese momento. Él armó una pequeña compañía, como se hacía, con los nombres parecidos a las compañías, así, también de esos orígenes transnacionales, que era la San José Film, es la siguiente. La San José Film, que vemos ahí con sus materiales de difusión en la prensa, con la intención de armar una casa productora de producciones audiovisuales desde San José. Logró desarrollar una serie que no está del todo completa, si serán unos 6, 5, 7 actualidades,
que se llamaban así, actualidades. Las actualidades es un género preciso del periodo, digamos, de cine silente temprano, en donde no podemos extrapolar nuestras diferencias entre cine de ficción y documental en el periodo. No eran etiquetas, no eran categorías que fueran válidas para este momento. En ese, ya para entrando en la década de los 20, algunas compañías importantes empezaban a producir estos que llamaban reels. Reel significa una bobina con materiales donde daban cuenta qué pasó en determinado momento, en determinado lugar, para la difusión internacional. Estas actualidades, que viene del concepto de actualities, bueno, que también se estaban haciendo cargo ahí del universo más de lo real, tenían algunas características formales muy precisas que no respeta Kaya Valgoiti, que se apropia de ese medio, de esa estandarización, de cierta estética, forma de producir esos materiales para acercarlos a la realidad que él está viviendo en la década del 20 y San José. En ese proceso está tratando de generar relaciones no solamente con las actualidades, sino con otras formas del cine que habían llegado a tener mucha difusión en los cines ya a partir de la década del 10. Ya estamos hablando de un momento donde había salas de cines importantes que principalmente distribuían, exhibían materiales enlatados que llegaban principalmente de Francia, después van a ser también Francia y Estados Unidos, pero al principio va a ser Francia el primer espacio de difusión. ¿Por qué digo estas situaciones? Porque cuando se hizo el trabajo de digitalización de esta película, se recuperaron elementos que no habían estado presentes en las transferencias anteriores por los que se conocían estas películas. Porque antes se habían transferido, copiando del nitrato a otro soporte, fotofílmico, y se perdieron estos detalles de las copias, en papel, de la copia original. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente, donde vemos algunas de esas características. Las películas de Chavalgoiti utilizaban esta serie, que son estos reels, los reels suelen durar cerca de 10 minutos, que se exhibían en los cines junto con otros programas, un uso muy interesante del color. El color en el cine temprano era mayoritario, cerca del 80% de las copias que se exhibían en cines durante todo el periodo silente estaban coloreadas. Las colores eran a partir de entintados, se entintaban las películas, entonces tenías distintos colores medio sugeridos, pero también pintadas a mano, coloreadas a mano. Esta es una película de actualidad, cosa que las actualidades no solían tener estos recursos, que tiene coloreados a mano, scratch, hay momentos dibujos, hay otros, en otros de las actualidades también hay animaciones, técnicas de animación, que están copiando referencias muy claras, en este caso un corto también de los Lumière, del que saca también esas referencias. Por eso me parecía interesante también mostrar este material, porque todo ese proceso que hemos tenido de conservación, de restauración, vinculado a lo material, es interesante. En este primer material que van a ver ustedes ahora a continuación, hace una especie de registro de distintas actividades de las fuerzas públicas ahí de la ciudad, más centradas al deporte y a la educación formal. Van a ver ahí con distintos toques de humor que va planteando. Esta es una película silente que cuando se pasaba en salas de cine, no era silente, eran acompañadas por música, comentadores, y no era una práctica habitual que la gente se quedara callada mirando la película. Es decir, si ustedes se sienten con ganas de participar, hablando, comentando, etcétera, siéntanse libres, no tienen que estar los 8 minutos callados mientras estamos viendo el material, siéntanse libres que pueden intervenir como sea. Luego de eso vamos a pasar a los siguientes cortos y después hacemos una especie de, si quieren, ahí de puesta en común y de diálogo con ustedes.
Hola. Estas digitalizaciones las hace el Laboratorio de Preservación Audiovisual del AGU, del Archivo General de la Universidad, que está en... ¿Cómo se llama? En Rodó y, bueno, enfrente a Liaba, pero no me puedo acordar de la calle. Rodó y Frugoni, exactamente. Sí, la entrada es por Frugoni, casi Rodó. Ahí lo que ustedes, o sea, ahí lo que uno puede es consultar el material que ellos no tienen subido a su canal de YouTube, y un poco ahora el próximo corto que vamos a ver, lo vamos a ver desde el canal de YouTube, donde el laboratorio sube muchos de esos materiales. A veces lo que sucede es que, bueno, a veces puede ser una cuestión de derechos de autor que no puede subir la obra entera, pero sí, si uno va al laboratorio, puede verla ahí en las instalaciones del mismo del AGU y pedir el cortometraje, ¿sí? Bueno, después de haber visto uno de los hitos de los últimos años del escáner, digamos, del escaneo del cine, les vamos a mostrar un cortometraje de un cineasta, de una figura del cine y del teatro independiente uruguayo que se llama Hugo Ulibe, que murió en el año 2018. Ulibe en los años 50 trabajó, de alguna manera es una figura que participa en lo que es el florecimiento del teatro independiente de los años 50, es cofundador del grupo El Galpón en esos años, y al mismo tiempo participa de los certámenes de cine de aficionados en cineclubes durante los años 50, con bastante éxito. Ulibe se va a ir a Cuba en 1960 y luego a Venezuela, donde va a vivir a partir de 1967 y también va a tener una carrera en el teatro. Un poquito para repasar algo de la filmografía de Ulibe. En la próxima diapositiva vemos, por ejemplo, uno de los títulos más lamentados de la filmografía uruguaya, que está perdido, que se llama Un vintén pa'l Judas, que es una película de 1959, que realizó Ulibe con otra gente también que trabajaba en el Galpón en ese momento. Y al año siguiente de Un vintén pa'l Judas, Ulibe realiza Como el Uruguay no hay, que es el cortometraje que vamos a ver ahora, de 1960. Pero después él también en Cuba fue co-guionista de Las 12 sillas, una película de Tomás Gutiérrez Alea del año 62. Esto es la trayectoria de Ulibe en el ICAIC, en el Instituto de Cine Cubano, donde va a dirigir un largometraje de ficción que se llama Crónica Cubana del año 63. Luego Ulibe regresa a Uruguay y en Uruguay junto con Mario Handler realizan Elecciones, que es un documental que retrata las elecciones del año 66, que se estrena en el año 67, y más adelante él vuelve, ahí es cuando le invitan a trabajar en teatro en Venezuela, y en Venezuela también va a realizar algunos cortometrajes como Caracas, 2 o 3 cosas del año 69 y Diamantes, y otra película que es una de las más conocidas de Ulibe, que se puede ver en YouTube también entera, que se llama Basta del año 69, que es una película muy crítica y bastante experimental. Ulibe entonces la trayectoria de Ulibe de alguna forma nos obliga a salir de Uruguay, ¿no? Y nos obliga también a mirar su actividad no solo en el cine, sino también en el teatro. La película Como el Uruguay no hay fue de alguna forma muy conocida en la historia del cine porque fue censurada, Ulibe la inscribió en el Festival de Cine del Sodre de ese año, que era el 4º festival, festivales que Mariana justamente ha estudiado mucho en la década del 50, los festivales de cine documental y experimental del Sodre. Y bueno, eso le dio a la película también una suerte de ¿cómo podríamos decir? En ese momento era el film prohibido, ¿sí? el film que había quedado prohibido por el Sodre. Es una película que, además de haber sido censurada, cuando se estrenó,
la recepción de esta película destacaba el lenguaje que utilizaba Ulibe. Más allá de que la película era un cortometraje evidentemente político, incluso podríamos hablar de panfletario, pero mostraba algo nuevo, que es un poco lo que podemos hablar después de verla, en el lenguaje. Creo, Mari, que hay una diapositiva después de esto que habla un poquito, en la otra, ahí está. Por ejemplo, acá tenemos una de las críticas de Mario César Fernández en el periódico Acción, donde habla de cómo como el Uruguay no hay, tiene momentos de cine totalmente insólitos por estas tierras y confirma todas las condiciones de su realizador, como dando cuenta de la sorpresa del lenguaje de la película. Quizá creo, Mari, que hay otra ahí. Bueno, Benedetti escribió una reseña en Marcha sobre esta película en julio de 1960, donde celebra esa creatividad de Ulibe, la llama la aventura cinematográfica más rica de inventiva, de ritmo, de talento creador que se ha dado hasta ahora en el país. O sea que es una película que al tiempo que tenía, ustedes van a ver cómo es una fuerte crítica a la clase política, a los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda. Van a ver que hay una crítica a todo el sistema. Y como muestra la crítica, pero podríamos seguir citando a otros críticos, su lenguaje causó una cierta sensación, ¿no? Así que bueno, la miramos y luego comentamos acerca de esto. ¿Hola? ¿Mari? Ah, perdón. No, me olvidé de decir algo importante. Bueno, lo más importante quizá. Elegimos esta película porque como van a ver ahora, dentro de las imágenes de archivo que utiliza Ulibe, hay un registro de imágenes de jubilados en la calle protestando y reclamando un aumento de la jubilación. Y en este caso, por lo menos por mi parte, que un poco me centro en investigar este tipo de películas más de corte social y político, no he encontrado otras imágenes que den visibilidad a este sujeto político en los jubilados, ¿no? Y por eso un poco también la traemos para comentar después acerca de eso. Esto también es el Uruguay, mi país. Con un campo lleno de riqueza. Repartida entre unos pocos. Y una pequeña ciudad agitada, Montevideo. ¡Pueblo! Veo que no habéis faltado a esta cita de honor, a este encuentro con los más preclaros ideales de la nación.
a este momento crucial en que vivimos una jornada memorable para el destino del país, de América y del mundo. Una vez más, al evocar la augusta figura señera del caudillo epónimo, cuya lustral influencia ilumina aún los destinos de la patria, llenos de regocijo indescriptible, queremos reiterar con enjundiosas palabras nuestra humilde condición de discípulos fervientes, junto a colegas egregios, en el libre ejercicio de una opinión verdadera, la firme convicción de los ideales democráticos y republicanos de estos gobernantes íntegros, pundonorosos, infatigables, estoicos, austeros, severos pero justos. Blancos y colorados nos han gobernado siempre y han hecho progresar al país. Con leyes democráticas y populares, como la de importación de automóviles para gobernantes. Partidos de izquierda, mientras tanto, han vigilado a las mayorías, pero no siempre. Al compás de la banda policial, los jubilados reclamaron al gobierno un aumento. Pero ¿a quién le importa cómo viven estos viejos? O los niños de nuestro campo, o los que nacerán en los cantegriles. Los que viven de la basura. O en los rancheríos. Los peones y sus familias. El nuevo gobierno, al tomar el timón del país, dio un vuelco decisivo a nuestra política económica. Sus consecuencias fueron inmediatas.
¡Qué risa, eh! Por suerte, nos queda la democracia. La civilización occidental tiene aquí buenos perros guardianes. Si queremos que esto cambie, algún día tendremos quizá que salir a la calle, no solo a protestar, no solo a divertirnos. Sino a impedir que el país siga su marcha hacia un destino brillante. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas de colores, al verdaderos males volvieron a sonar. A los rumanos, los yugoslavos, los italianos y los porteños fueron vencidos por los campeones. Por los campeones del mundo entero, uruguayos campeones de América y del mundo. Hola. Bueno, ¿qué les pareció? Ah. Muy bueno. Sí, esta película se puede ver en el canal de YouTube del LAPA entera. Este fue un trabajo que hicimos, la película estaba en Cinemateca, en 35 milímetros. Había una copia anterior muy mala, o sea, se veía muy mal digitalizada, como decía Mariana, en otras condiciones que no son estas del escáner. Y bueno, gracias al hijo de Ulío, evidentemente, que nos autorizó, pudimos tener esta digitalización de esta película. Bueno, quizá, Mari, acá está justamente el canal del Laboratorio de Preservación Audiovisual, donde ustedes pueden incluso recorrer todos los videos, están agrupados en grupos, hay mucha cosa, hay varios cortometrajes o lo que fue la producción del Instituto de Cine de la Universidad, de los años 50, 60, pero también en los últimos años también se ha digitalizado no solamente fílmico, sino que hay transferencias de lo que son las videocintas en formatos de Umatic, VHS, Betacam.
Así que bueno, es un buen canal para ponerse al día con todo ese cine y después sí podemos citar películas del 20, del 30, del 50 y tener un imaginario más heterogéneo de lo que es nuestro cine. Yo quería, volvemos Mari al PDF, solamente referirnos bueno, evidentemente las figuras que vimos en la película eran figuras que estaban, si no antes del Consejo, recuerden que era un Consejo de Gobierno en aquel momento en Uruguay, sino justamente en ese mismo momento como Nardone, o sea que Ulibe realmente es muy audaz en incorporar a este cortometraje justamente figuras políticas muy importantes en ese momento. Como ven, como el Uruguay no hay, también habla de la política internacional, ¿no? Y de la injerencia norteamericana a partir del giro del gobierno que comenzaba, como sabemos, después de tantos años de gobierno colorado, un nuevo Consejo de Gobierno que había de alguna manera marcado otro rumbo en la economía y la política de esta economía en relación a Estados Unidos. Bueno, no me quiero entretener mucho, pero quería sí mostrar en la otra diapo, creo que es, a ver la otra, Mari. Bueno, esto es un poco algo de lo que hablábamos acerca de la complicidad y de las animaciones. Evidentemente, Ulibe usa recursos de diferente tipo, eso es muy atractivo en la película. A su vez, no solamente está hablando de la inoperancia de la política local, sino, como decíamos, de la injerencia norteamericana. Bueno, esta es la secuencia donde la voz en over dice: al compás de la banda policial, los jubilados reclamaron al gobierno un aumento, y tenemos a estos jubilados en la plaza protestando, y probablemente las imágenes corresponden a las protestas semanales que organizó la Confederación General Reivindicadora de las Clases Pasivas. Creo, Mari, que hay otra diapositiva después. Estas protestas, esta confederación que agrupaba a más de 35.000 jubilados, durante 1959 reclamó un aumento de 100 pesos, mínimo de 100 pesos a las jubilaciones. Y todos los jueves de tarde se realizaba la Marcha del Silencio frente a la Casa de Gobierno, donde los jubilados hacían este reclamo. Lo que tenemos ahí es una nota de Semanario Marcha. Y en relación a eso, lo trajimos por esto que comentaba antes acerca de estas imágenes que recuperan a los jubilados y a la gente mayor en su lucha como sujetos políticos, y también haciendo una suerte de contrapunto con otras representaciones de gente mayor, incluso del cine social y político uruguayo. Y aquí es donde íbamos a mostrarles otro ejemplo, un poquito más breve, que es el de la película, ahí pasamos, Mari, ahí está, de Elecciones, la película que codirigen Mario Handler y Hugo Ulibe, del año 67, que, como les decía, es una película que retrata las elecciones del año 66, en la que gana la fórmula de Gestillo y Pacheco, y la película lo que hace es seguir de alguna forma las candidaturas menores, podríamos decir, de Sabiniano Pérez en Cerro Largo, que es el sujeto que vemos en el primer cuadro, y Amalia Huertas de Font en Montevideo, que era candidata por el Partido Colorado. Lo que nos interesaba en la película, lo que de alguna manera, o sea, lo que uno podría destacar de esta película es que, si bien es una película sobre las elecciones y la campaña electoral y los jingles y los actos, etcétera, la cámara presta mucha atención a todo lo que está justamente del otro lado, ¿sí? A la gente común que está escuchando, a la gente que va a esos actos, además de la parafernalia típica electoral. Y la fotografía de Mario Handler y los ángulos de cámara muchas veces retratan a estos ciudadanos que están escuchando estos discursos de los políticos. Por ejemplo, a ver, María, en la que viene. Sí. Bueno, les vamos a mostrar una secuencia, que es la secuencia final, donde
lo que vemos es el día de la votación en Cerro Largo, llevan a una jubilada, a una anciana, a votar, y luego lo que hace la película, que es lo que hace a lo largo que lo hace incluso desde el inicio, es mostrar prácticas de clientelismo o cómo funcionaba ese día de las elecciones en aquel momento. Y luego vamos a ver el final, que es cuando están contando los votos, ¿no? Y cómo la cámara, cómo se construye una escena justamente con una persona mayor en un club político, donde evidentemente la idea nuestra es, hay una figura que hace como un contrapunto de ese sujeto político, sino que acá lo que vemos es a la gente mayor, a los jubilados como manoseados, como vulnerables, pasivos. Creo que después de verla podemos conversar justamente sobre eso. Pero ¿por qué no me han tocado conmigo de la mesa de camino? Dice Diego, si dura un mes más las elecciones, voto con el lado. No, como es dentro de este mismo mes todo, ¿no? El nombramiento, el cargo y el título. Sí. Vamos a ver qué hacemos. ¿Hay movimiento ya? Sí, de gente por todo hablado. Yo creo que la gente está diciendo que se van a hacer la Sí, avalancha. y sí. En el primer momento es horrible para votar. Sí, sí. Ahí por las 11:30 está limpio. Sí, mi señora ya estaba apurada que tiene aquí. ir ahora temprano, ¿verdad? Pero es cuando va todo el mundo. Sí, tenés razón. Acá, hasta acá. Y ahora, las escuelas que la misma. Y yo tan distraída. Ay, qué lástima que hubiera salido, estaba filmando, me hubiera puesto... Se procede a la apertura de la urna. Todos los sobres sobre la mesa. Oyentes y televidentes, en este momento se cumple uno de los actos más trascendentes de la vida del país. Este es acto de la democracia. Sublemas en el Partido Colorado. Valle Lacarte, 73.130, Sestido Pacheco, 96.841, Vasconcelos Rodríguez, con 46.292 sufragios. Con respecto a la reforma... Oficialmente en una información de Farmacia del Pueblo. Michelini 1951, Vasconcelos 3222. 1904, 7 votos. Lista 16, 33, 17 votos. Total. Está primero Cargestido con 139.100. Lista 44, 9 votos. 116, 1 voto. 122. Ha ganado el Partido Colorado. Eso es todo, compañeros. Lista 16, 33, 17 votos. Total del Partido Blanco para el sistema presidencial. Arechaga, 0 votos. Michelini, 29. Vasconcelos, 108. 1.356 votos. Diferencia para el Partido Nacional de 1.462 votos. Estos cómputos pertenecen a la sección 1, 3, 4 y 7 del departamento de Cerro Largo. El lema Partido Colorado triunfante para el departamento de Montevideo dio las candidaturas de General Gestido como la mayor votada en la capital, con 106.321 votos. La ventaja del Partido Colorado... encabezada por el doctor Jorge Valle, con 77.156. Le sigue en tercer término el consejero Vasconcelos, 41.032 votos. A continuación, 8 votos de otras listas para el sistema colegiado, informa Farmacia del Pueblo. 3 votos para la lista 90, 6 votos. Votaron a favor del lema Partido Colorado 251.718. A favor del lema Partido Nacional 152.551. Ventaja del Partido Colorado sobre el Partido Nacional
99.167 votos. Dentro del Partido Colorado, candidatos al Consejo Nacional de Gobierno, Leñani aventaja a Grauer por 23.304 votos. En el Partido Colorado, el sublema que encabeza el doctor Grauer... Bueno, se acaba un poquito el tiempo, pero si bien solo mostramos este fragmento de elecciones, hay otros pasajes en la película donde, como vemos, hay ancianas o ancianos que aparecen como esta figura vulnerable, y sobre todo en este final lo que hay es esa pasividad de la señora que está sentada, y cómo la cámara dramatiza ese final, que muchos críticos en ese momento lo vieron como una mirada que los interpelaba y los avergonzaba, decían ellos, ¿no? Como una mirada muy potente acerca de cómo, en cierta medida, la película habla de cierto... en ese momento se usaba la palabra manoseo del pueblo, ¿no? O sea, las expectativas del pueblo. Pero hay muchos retratos de gente mayor, o sea, como que la película va y viene en esa suerte de diálogo, mostrando esta vulnerabilidad, pasividad asociados a estas figuras, y construyendo un pueblo que de alguna manera integraba estas imágenes o representaciones de la gente mayor. Bueno, disculpen que nos pasamos un poquito de hora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de lo que vimos. ¿No? Bueno, materiales para la difusión, para que ustedes conozcan sobre cine uruguayo, bueno, van a encontrar en el canal del LAPA, ahí van a encontrar, digo, esos materiales que también desde Chavalgoit, etcétera, por todos lados. Y nosotros constantemente hacemos funciones retrospectivas. Nos pueden seguir en redes, ahí, nuestras redes sociales, que ahí comunicamos por Gesta, buscan Gesta Udelar, bueno, las próximas actividades, porque la idea es eso, invitar a que más gente se acerque a encontrarse con estos materiales. Bueno, es difícil hablar después de una película, pero bueno, queríamos invitarlos si tienen algún comentario, si queríamos conocer como sus impresiones. ¿Nos está pasando a todos lo mismo? Por acá. Sí, yo soy de la Udelar. Bueno, yo creo que mi nombre es Libertad, soy de la Udelar. Sí habrá que aprender, ¿no? La sencillez de lo importante y el papel de la mujer custodiando y cuidando y adaptándose a los elementos animados e inanimados y cuidando los humanos y no humanos, ¿no? Como ha sido por generaciones, ¿no? Aunque no sea su oficio. Muy importante, la verdad, sí habrá que aprender sobre esto, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, difícil recuperarse después de Bosco. Segunda vez que la veo y estoy casi como aquella muchacha. No, a mí me quedé pensando en realidad cuánto, por más de que las personas compartan un mismo lugar, qué diferentes las historias de cada uno y qué diferentes los envejeceres, ¿no? Porque vemos a mujeres cargando kilos y kilos de leña, arreando cabras, y también cómo estando en una comunidad, entre ellos mismos, tienen alguien que corta las ramas de los árboles, una curandera, digo, entre todos salen adelante sin que nos saca un poco como de la mirada esta del envejecimiento más estereotipada de los viejos precisan todo y vemos otra cosa acá. Y después me quedé pensando también cómo de alguna manera esta nieta recupera como la historia del abuelo y cómo también, digo, me pareció esa sillita donde giraba el abuelo y los nietos también,
cómo de alguna forma ella también haciendo esto, también está dejando historia. Nada, me quedé pensando en esto de la transmisión y bueno, bastante emocionada también. Muchas gracias, Soledad. Sí, buenas noches. Yo tuve la suerte, porque realmente cuando uno ve estas cosas, de ser hijo digamos, hijo de esa tierra, ¿no? O sea, mi madre era de ahí, muy cerca de ahí, y mi abuelo también, por supuesto. Y mi abuelo venía de pelear en la Primera Guerra, en el frente italiano, que fue las cosas más espantosas, la guerra de trinchera que hubo por toda esa zona. Las masacres que hubo no están escritas. Y gente de 20 y pico de años, sin la más mínima instrucción militar, los metían ahí a pelear en las trincheras. Y no sé si alguno de ustedes tiene idea de lo que era estar con ese hielo que vieron, enterrado en una trinchera, con la otra enfrente a 100 metros. No podía sacar la cabeza porque capaz que se la volaban. Estaban tapados de nieve, no tenían comida, pero lo peor que ni siquiera tenían balas para tirar lo que venía de frente. Entonces el tema de la guerra siempre fue tabú con mi abuelo. Él no, el horror que pasaron nunca lo trasuntó, nunca lo manifestó. Y si habrán pasado mal, que mi abuelo en ese momento tenía 2 hijas, una era mi madre y otra mujer. Cuando nació el tercer hijo, era varón. Entonces él dijo, de acá me voy porque un hijo mío nunca más, porque eso fue en el 24, pues él se vino. Y ya se respiraba que se venía la otra. No se sabía cuándo, pero el ambiente... Entonces él prometió que nunca más iba a hacer pasar a un hijo lo que había pasado a él. Y bueno, se vinieron. Y muchas de las cosas que yo veía ahí siempre pasaron en mi familia y cosas que hicimos, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna reflexión? ¿Sí? Yo estoy llorando. Estamos así. Bueno, sin duda, esto de la memoria es algo sumamente importante en nuestras historias, ¿verdad? Entonces, tener estos espacios de que nos permitan pensar, repensarnos, son siempre conmovedores, pero también muy sanadores, ¿no? Es un poco el propósito del festival, pensar en eso, construir la memoria, pensar cómo nos vemos a través del tiempo, cómo pensamos en el pasado, cómo pensamos en el futuro, ¿no? Y cómo construimos y cómo tejemos entre las diferentes generaciones, que es algo que de alguna forma socialmente tenemos cierta deuda en este entretejido, ¿no? de pensarnos a través del tiempo. Y bueno, esa es la invitación que le estábamos haciendo. Maravillosa, Bosco, para hacer estas reflexiones. Y bueno, queda entonces, vamos a dejarlos tranquilos un ratito más en la sala, ya es la última actividad del día. Mañana los invitamos a que participen de la ceremonia de clausura del festival. Vamos a tener la entrega de premios, vamos a entregar las estatuillas de los premios Ida, que el nombre es en homenaje a la poeta Ida Vitale, y vamos a dar menciones a los cortos ganadores y vamos a exhibir todos los cortos ganadores. Entonces va a ser una sesión de 2 horas donde vamos a tener la oportunidad de rever los cortos premiados. Así que los invitamos mañana en la Nelly Goitiño a las 18:30 horas, en el Sodre, en 18 de julio y Convención. Gracias.
Y también les queremos dejar la invitación a que vean el canal de YouTube del festival, donde están la mayoría de los cortometrajes. Hasta el domingo van a estar todos, luego del festival van a quedar allí todos aquellos cortometrajes que nos cedieron el permiso para permanecer en el canal del festival, y la idea un poco es hacer un repositorio de cortometrajes que nos sirvan para esto, para reencontrarnos con lo que tiene que ver con el tiempo, con el envejecimiento, con las historias, con la memoria histórica, y poder trabajarlos tanto desde el punto de vista académico, en las universidades, los docentes, en talleres, con la comunidad, porque de alguna forma creemos que el cine es una herramienta como muy valiosa para trabajar todos estos temas, ¿no? Inclusive en la academia. Así que bueno, los invitamos entonces mañana. Acuérdense que hay una encuesta que pueden completar ahora a la salida para comentarnos y para dejarnos una retroalimentación sobre la propuesta del festival. Como ustedes saben, el festival está en su segunda edición, es un festival que estamos haciendo desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, en coordinación ahora en esta segunda edición con universidades de México, la UNAM y la Universidad de Querétaro, y con las universidades de Alemania, Friburgo y Heidelberg. Y tenemos en este momento ahí en simultáneo salas en Minas, en Salto, en Uruguay y en Chile, y en Alemania fue en esta tarde, y en México también, en Querétaro en 5 salas y en la Filmoteca de la UNAM, en el DF. Así que bueno, toda esta propuesta fue construida enteramente sin recursos extra, solamente con cargos docentes. Entonces, estamos muy orgullosos y muy contentos de que nos estén acompañando, y bueno, esperamos que nos puedan acompañar también al cierre del festival mañana. Y también eso, aprovechar el canal de YouTube para que bueno, encuentren esas propuestas y se encuentren allí también. Bueno, muchas gracias.